Buenas noches. Bueno, en esta ocasión vamos a platicar sobre eh, dobladores de voltaje utilizando diodos. Como vemos, un duplicador o doblador de voltaje permite implementar el valor del voltaje que tenemos en una señal de entrada, y esta específicamente se va al doble. Vemos que al parecer aparecen dos capacitores C1, C2, D1 y D2. En este ejemplo parece un transformador, aunque este no es necesario para poder obtener esta función de duplicar el voltaje. Vamos a analizarlo desde el lado izquierdo. Tenemos una señal senoidal compuesta por un semiciclo. Vamos a enfocarnos al semiciclo positivo. En esta condición, la polaridad que tiene el primario del transformador es positivo en la parte de arriba, negativo en la parte de abajo, y esta misma polaridad se transfiere al secundario del transformador. En esta condición, el empuje de la corriente va a hacer que la corriente intente pasar a través del capacitor 1, y cuando llegue a este nodo o este punto va a incrementar pasar a través de estos dos. Sin embargo, esta circulación de corriente solamente se va a producir en caso de que los diodos puedan quedar en polarización directa. Vamos a asumir que en este caso el D1 y el D2 son diodos ideales, y nos damos cuenta que la corriente llega bajo la polarización. La corriente baja bajo la polarización de empuje de corriente, que va a ser la corriente que intenta atravesar el capacitor 1, y cuando llegue a este nodo, este punto va a intentar pasar de estos dos. Sin embargo, esa circulación de corriente solamente se va a producir en caso de que los diodos puedan polarización directa. Vamos a asumir que en este caso el diodo 1 y el diodo 2 son ideales, y nos damos cuenta de que cuando la corriente llega a este nodo, la opción que tiene debido a los potenciales eléctricos que estamos manejando y bajo la polarización directa que va a obtener en D1, solamente tiene la opción para transmitirse esta corriente a través de la malla. No puede hacerlo a través de D2 porque este diodo ha girado en polarización inversa, teniendo en cuenta que el potencial eléctrico que aparece en el cátodo es mayor al ánodo. Podríamos pensar cómo se logra eso si es que en esta terminal, que corresponde a la misma que tenemos aquí en el lado del cátodo, se tiene un potencial eléctrico negativo. Sabemos que esta terminal es negativa respecto a esta, pero esta terminal respecto a esta, o sea, un potencial eléctrico más alto, eh, eh, pero sabemos que esta terminal es negativa respecto a esta, o un potencial eléctrico más alto, y por el otro, el de 2, queda en polarización inversa, de tal manera que la corriente no puede circular a través de él, y por consecuencia no se puede cargar el capacitor 2. Como ya hemos dicho, la circulación de corriente se da solamente a través de esta malla y en esta dirección, y eso se permite cargar el capacitor 1 hasta el voltaje máximo que el transformador del secundario, que normalmente se denota como V sub P, o que conocemos como el voltaje pico. Recordamos que esta polaridad de C1 porque es la que vamos a utilizar cuando analicemos el segundo semiciclo, o conocido como el semiciclo negativo. Antes de pasar, recordemos que C1 tiene esta polaridad. Bueno, empezamos nuevamente del lado izquierdo. En esta condición, este semiciclo negativo provoca que la polaridad ahora del transformador en el primario sea positivo, en la parte inferior negativo, en la parte superior esta polaridad se ve también en el secundario del transformador, y por lo tanto ahora el transporte de la corriente o el empuje probable se va a dar a través de esta dirección. Cuando la corriente llega a este nodo, tiene dos opciones: ir D1 o intentar cargar el capacitor 2. Sin embargo, D1 queda en polarización inversa, por lo tanto la corriente no puede circular a través de él. La opción que le queda es ir a través de C2. Sin embargo, para que pueda circular la corriente a través de este capacitor y por consecuencia cargarlo, el diodo 2 debe de quedar en polarización directa. Esto se logra porque el potencial eléctrico que tenemos en el nodo 2 es más alta
ahora en el cátodo en su terminal. ¿Por qué? Porque recordemos que este potencial eléctrico que tenemos en la parte superior no se ve en la terminal, y en comparación en este punto definitivamente tiene un potencial eléctrico más bajo, lo que hace que este diodo de 2 se comporte como un interruptor cerrado y la corriente pueda circular a través de él, de tal manera que va a permitir que el capacitor C2 pueda cargarse. Por lo tanto, la trayectoria de la corriente se tiene cuando se aplica el semiciclo negativo de la fuente. Es como lo muestra en la trayectoria. La pregunta natural que viene es: ¿qué valor de voltaje permite cargar o qué valor se obtiene en el capacitor C2? Bueno, vemos que ahora la polaridad que tiene C1 y la que tiene el transformador la podemos representar como si fuera una batería, dos fuentes que tienen esa polaridad y que, encontrándose en serie, se puede sumar si aplicamos la regla de Kirchhoff. Y teniendo en cuenta esas polaridades, vemos que el voltaje de C1 más el voltaje pico que se obtiene entre las terminales de transformador sería igual al voltaje de apariencia en capacitor C2, y que mediremos entre estas terminales. Pero si tenemos en cuenta el capacitor C1, más el voltaje pico que se obtiene entre las terminales de transformador será igual al voltaje que aparezca en el C2, y que mediremos entre las terminales. Pero si tenemos en cuenta el ciclo de C1, que fue el anterior, fue el semiciclo positivo, que cargó también el voltaje pico del transformador, y podemos sustituir en esta expresión con B sub P, de tal manera que ahora esta expresión se transforma en un ciclo, la suma de dos voltajes picos, tanto originados por el capacitor C1 como el que se tiene en el secundario de transformador, y por consecuencia, para terminar el voltaje de capacitor C2, es ahí donde tenemos ese voltaje duplicado, será igual dos veces al voltaje pico. Y esto sería todo, muchas gracias.